Hermanos en nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios que me permite una vez más hablar del campamento de los santos y escudriñar su santa palabra, lo cual para mí no deja de ser un gozo todos los días y a cada hora llevarle la palabra. Los invito a que hagan la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. Me dicen ya. Aquí yo lo siento tan cerca de mí que le digo yo, me dicen ya cuando ya lo tienen. Porque me imagino que los hermanitos, o la mayoría, andan con la espada en la mano. Y siempre hay que andar con la espada en la mano, o tenerla muy cerca, porque no sabemos a qué hora saldrá el enemigo, que es traicionero, y entonces para podernos defender, porque solamente la palabra de Dios detiene al enemigo, así como lo destruyó en la cruz del Calvario, por medio del verbo Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice así 6:16 de Jeremías, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. Ya tengo tiempo. Al principio, bueno, siempre ha habido rebeldía. Si vemos Éxodo, para no empezar con Adán y Eva, que pues hasta cierto punto fue rebeldía, no obedecer. Pero mirad cómo dice el Señor: mirad y preguntad por las sendas antiguas. Quiere decir esto que antes de esta época de Jeremías, hablemos de 950 años antes de Cristo, ya la gente andaba por otras sendas. Desde mucho antes ya andaba por otras sendas, no por las que Dios les escogió, no por donde bastante tiempo anduvieron bien, sino que como fue pasando el tiempo, el pueblo se fue rebelando contra Dios. Y entonces el Señor le dice: como yo les dijera a ustedes, preguntad por los años 70, 80, que ya es una senda bastante antigua. Mirad y preguntad cómo andaban. Y se van a encontrar la gran sorpresota de que no hay parecido, excepto raras congregaciones y pastores. Pero de aquellos años ahora hay una diferencia, pero grande. Estamos hablando de 50 años. Una diferencia grande en todo sentido. Hasta en la música. Hasta en la música. Venía hace poco en un bus y en el último asiento venían unos muchachitos de alguna congregación. Venían hablando de qué polada, qué anticuada la música de antes. Bueno, como las que ponen antes de que el hermano Fernando, el pastor, empiece a predicar, que a mí me encanta muchísimo. Como yo se lo he dicho al hermano pastor, muchas veces un himno de esos, podría decirse, ya fue la predicación de la noche. Y de veras,
en los años que tengo de estar en la palabra, yo me he dicho en mis adentros, bueno, y ahí me dejaron sin palabra. Porque antes se cantaba, eran himnos a Dios, salmos. Y ahí después de que una hermanita o dos hermanitas pasaran a cantar, o un hermano, decía yo, de ahí me dejó sin mensaje. Porque ya el mensaje lo dio la canción, el himno. Y es cierto. Y venían estos muchachitos hablando y hablando. Yo no soporté y me pasé también atrás. Y los tuve que exhortar. Máxime que vienen diciéndolo duro y la gente del bus venía oyendo. Les dije, si ustedes no están de acuerdo con la música, los himnos de Dios, váyanse a un salón de baile. Porque la verdad es que ahora es más baile, más movimiento que letra. Bueno, cerquita de mi casa hay una muchacha que pone, no sé cuál estación evangélica, cualquiera dice, está allá en Jalisco o está en la Florida, en un club, porque la música, la han cambiado para que la gente vaya, y yo les digo, y a muchas veces lo he discutido, sencillamente es para que estén en la iglesia y no se aburran y se sientan como en el mundo. De ahí, la única diferencia será, bueno, hasta eso es difícil, hasta el sermón, porque los sermones de hoy en día, no digo todos, pero cuesta encontrarse un sermón que diga algo. Pero sí la música, un día me discutía un hermano y pastor que la música es de Dios. O sea, que sí se vale poner cualquier música en la iglesia, porque la música es de Dios. Le digo, yo no estoy contra la música. El espíritu de esa canción es del mundo. Que ustedes le toman la música y le cambian la letra, es otra cosa. Por ejemplo, en México había un asesino, el ojo de vidrio, porque ese lleva un balazo en un ojo. Estoy hablando de la película que la vi hace muchísimos años. Pero él era un asesino, asolaba a los pueblos, asolaba todo, se llamaba el ojo de vidrio. Bueno, y yo la he escuchado, y no ahora, hace varios años, esa misma música, pero con otra letra. El espíritu de esa canción es un espíritu inmundo. Es alabanza al bandido, el ojo de vidrio. Que por cierto, cuando mataba decía, los muertos no hablan. De Pedro Rusek. Nunca se me olvida porque mi tierra y pues me conozco todas las cosas esas, ¿verdad? Y pero la música era lo mismo que alababa al ojo de vidrio y a Dios, entre comillas. Bueno, ¿cómo hay necesidad hoy en día de que se vuelvan a las sendas antiguas, a aquellos años? No solo en la música, sino en la predicación, en la enseñanza, hasta en la forma de vestir, la forma de comportarse. Ya yo lo he dicho más de una vez y lo repito, porque el maestro repite y repite para que a los alumnos se les pegue. Esa es la labor de todo maestro. No que antes decían que el maestro bueno era aquel fulano porque nadie pasaba, porque era tan bravo que nadie pasaba. Pasaba de grado, me explico. Analizándolo, no, era un maestro malísimo. Al no pasarle a la gente es porque no sabía explicar. O no les repetía, no sacaba tiempo para que venía más rezagado. Porque no todos son iguales, no todos van con la misma mentalidad. Y también pasa en la iglesia.
Entonces el maestro tiene que preocuparse para que el alumno pase. Así tenga que repetirle 30 veces. Pero es la vocación del maestro. En el caso nuestro no nos pagan, pero a ellos peor todavía porque les pagan y están por el dinero, por el salario. En el caso nuestro tiene que ser por amor. Cuando veo un hermano rezagado, pues devolverme, o no, ya lo voy a poner a devolverse a vosotros. La atención prestada de inmediato a los recién convertidos era la más completa que jamás se había visto. La clase para nuevos miembros me pareció que era la más efectiva de las que había observado. Esto lo tomé de un pastor que precisamente empezó como una reforma al ver cómo había un grupo de laicos que estaban preparados para servir como guías espirituales. Estos hombres a su vez se dedicaban a la importante tarea de preparar a otros. Ese pastor se llamaba Waylon Moore y se dio eso precisamente en la Florida. Ahí es donde están ustedes, en el estado de la Florida. Creo que ya se los había dicho. Eso le llamó mucho la atención y lo puso en práctica. Entonces, lo que necesitamos es que tú te conviertas en laico. Y ya laico, pues, es una palabra mayor, es una palabra de más peso. Laico, tú puedes serlo para ayudarle al hermano pastor. O sea, un pastor laico, un maestro laico. Entonces, la estrategia era que los laicos cogieran a los hermanos más nuevitos o más atrasaditos. Lógico, no todos pensamos igual, no todos tenemos la misma inteligencia, ¿verdad? Y sirvan de pastores laicos. Yo he tenido pastores laicos que a la vez me están llevando la carga, me están alivianando la carga. Y a la vez te están obligando, no, sino que el Espíritu Santo te está dando más ánimos para escudriñar la palabra. Un laico ya es un discípulo avanzado. Claro que ese avance no cae como el maná del cielo. Hay que leer, escudriñar, buscar, preguntar. Si es que tú quieres a Dios, si es que tú quieres ser un buen maestro, un buen evangelista, un buen pastor. Y la forma más práctica, valga la redundancia, es practicando con los más nuevitos, con los que están más atrasaditos. Al decir atrasaditos no estoy diciendo que sean tontitos, no, porque muchas veces se entienden mal las palabras. Porque son los últimos que han llegado y tal vez por el trabajo, tal vez por una serie de razones, no ha estado en todas las predicaciones del hermano pastor, ni ha estado en todas las lecciones del hermano pastor y otros maestros y otros pastores. Entonces se va quedando atrasadito. Dios quiere que todos vayamos igual. Entonces Dios cuenta con que tú quieras hacer algo. Bueno, por algo estás en la iglesia. No estás por el hermano Fernando, no estás por la enseñanza mía, no estás porque te mandaron, no estás por pasar el tiempo, sino que en tu corazón tiene que haber un deseo
de llegar a servirle al Señor en una forma grande, en una forma calificada. Yo les he contado que al principio yo hasta entrenaba en el espejo. Claro que más de un susto me pegué cuando de pronto me asomaba. Para cantar, para hablar. Y empezaba a escudriñar la Biblia, viendo quién está primero, si Jeremías o Isaías, si Proverbios o Nahum, si Habacuc o Éxodo, cuáles son los libros, cuál es el Pentateuco. O sea, para conocer la Biblia bien. Muchos estaban en el índice buscando dónde quedaba Habacuc y ya yo lo tenía. Porque no es orgullo, sino es amor a Dios y amor a uno mismo. Porque sí, lo confieso, a mí me gusta que se me reconozca como pastor, como evangelista y como maestro. ¿Y a cuál de vosotros no le gustaría eso? Yo creo que a todos. Como me viene a la mente, había un pastor que el hermano Oscar Céspedes y yo queríamos ayudarle. Íbamos a la congregación donde él se puso de pastor. Es que una cosa es ponerse y una cosa es que lo ponga el Espíritu Santo. Y no había día que no nos dormíamos. Ay, hermano, qué cosa más triste es ponerse uno a predicar si soy llamado. Pero ¿cómo hago yo para saber si soy llamado o no? Si soy pastor o no. Pues tú mismo te das cuenta, con tu conciencia, con tus 5 sentidos, cuando hablas con Dios y le entiendes a Dios. Como yo le he dicho a mucha gente, el diablo es diablo y muchas veces tiene razón cuando dice, porque no todo el tiempo dice mentiras. No todo el tiempo dice mentiras. No lean la Biblia porque se hacen locos. Yo conozco al hermano de tal y no está mintiendo, porque el diablo lo conoce a usted, me conoce a mí desde que estábamos en la cuna. Bueno, a mí no me dejaban morder la cuna porque nací en cuna de oro y entonces me maltrataba las encías. Ya después me compraron una de madera. Pero desde que nacimos, ya el diablo estaba en el barrio, estaba en la casa, estaba por todo lado, nos conocía. Y entonces nosotros tenemos la tarea también de escudriñar, preguntar, practicar, orar, vivir una vida recta y sana. Y el Espíritu Santo no te va a decir, entro ya, ¿me vas a entrar o no? Cuando tú sientes, estás hablando en lenguas. Como lo conté hace poco, contra una barra que eran dueños de una cantina y pulpería. Y me hicieron rueda para avergonzarme. Que les conté que para asustarme me dijeron que el predicador último que llegó a ese barrio lo sacaron a punta de huevazos, o sea, huevos de gallina, ¿verdad? Que yo les dije, yo vengo aquí el domingo a predicar. Yo los reto, yo vengo el domingo a predicar. Me hicieron preguntas de preguntas, que yo mismo me quedé extrañado. Yo mismo me preguntaba, ¿cómo pude yo contestar del libro de Habacuc, del libro de Jeremías, del libro de Isaías, del libro de Proverbios? Todas las preguntas. Bueno, ya no tenía que preguntar más. ¿Sí? Si no la había leído toda la Biblia, y aún no me la iba a aprender toda de memoria,
es porque el Espíritu Santo era el que estaba orando. No iba a permitir que a mí también me fueran a ridiculizar. Lógico que uno siente cuando el Espíritu Santo está en uno, en una predicación, en un debate apologético, como una pregunta que yo muchos años duré, bueno, varios años duré haciéndome, y no había forma que yo entendiera ni para atrás ni para adelante, y no hay que estudiarla. Estando cenando, me tomó el Espíritu Santo. Yo corrí los platos de caviar y camarón al ajillo y todo, y doblé mi cabeza, porque uno siente cuando el Espíritu Santo lo toma. Y es esto y esto y esto. Facilísimo. El Espíritu me contestó. Y así muchas veces me ha contestado. Tenían la costumbre en un pueblo de que una vez por semana o por quincena a veces lo hacían. El hermano Bolman viene el jueves solamente a contestar dudas, para que no les pase como a los romanos rameros, que se paran y se hincan, se paran y se hincan, y en latín todavía antes. ¿Y cuándo iban a entender nada? ¿Cuándo entendían por qué tenían que pararse y por qué tenían que sentarse? Bueno, yo todavía no lo sé. Lo sabía, ya se me olvidó. Ya cuando uno está viejo, se le olvidan ciertas cosas. Y en latín, ¿cuándo iban a entender? Entonces, el pastor de la iglesia decía, háganlo apuntado para que no se olviden qué le van a preguntar al hermano Norma. Yo pasaba adelante al púlpito, yo no predicaba, sino que iban alzando los hermanos la mano y, bueno, usted sí. Bueno, hermano, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina y el huevo? Bueno, nunca me hicieron esa pregunta, pero se me acaba de venir a la cabeza. Yo digo que Dios no hizo huevos, hizo gallinas, hizo animales. Así lo entiendo yo, que primero fue la gallina y el gallo, pero creen, les digo, aunque no entendieran que era procriar para ellos, por instinto lo hicieron. Y no creo yo que Dios haya hecho un huevo ahí y le puso al sol para que se calentara por el pollito y hasta que naciera. Entonces me hacían preguntas de preguntas y gracias a Dios salía bien. Cuando me hacían alguna pregunta, porque yo siempre he dicho, y lo estoy diciendo para que tú aprendas también, que en el mundo se dice, echando a perder se aprende. En el cristianismo no se puede hacer eso. No se puede echar a perder a un hermano o a una hermana para aprender. Bueno, ya el segundo ya no lo pierdo. Sí, pero ya perdió uno. Y esa sangre correrá sobre tu cabeza. O sea que cuando vas a predicar, tienes que saber predicar. Si no, lo que haces es una ensalada de arroz con mango a la persona en la cabeza y no entendió nada. Y después viene otro y le hace lo mismo. ¿Y qué pasa? Que no vuelven a la iglesia porque no entendieron nada. Máximo ese día los evangelistas y pastoralistas estaban predicando diezmos y ofrendas. Menos vuelven a la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo, si tú quieres, porque Dios no hace nada a la fuerza, Dios es muy respetuoso y te respeta mucho. Si tú quieres, Él te pide permiso y entra a tu corazón. No el corazón de cualquiera, sino de que Él sabe, porque la palabra dice escogidos. Somos escogidos, como fue el hermano Fernando escogido como pastor y maestro, porque yo al hermano también lo considero maestro, por la forma de predicar, por la forma de hablar y porque le gusta el discipulado. Yo se lo he dicho al hermano Fernando,
Es mi pastor, sí, y respete como pastor, pero el hermano es pastor maestro. Yo no veo al hermano Fernando predicando una campaña evangelística. Bueno, Dios es el que hace las cosas, pero yo no lo veo. Yo lo veo a él como un pastor maestro. Eh, y como esto no es una competencia, yo di muchas campañas evangelísticas y multitudes y todo eso. Pero resulta que las terminaba enseñando. Empezaba como evangelista y, como digo yo, tirándome al suelo con vómitos, eructos y cuánta cosa hay, como hacen los payasos de ahora, pero terminaba enseñando, porque el ministerio mío es la enseñanza. Y lógico que si tengo la enseñanza, pues puedo ser pastor. No puede ser un pastor que no conozca. El pastor es maestro también. Si es maestro, puede pastorear. Y si es pastor, es porque ya pasó como maestro, que ni cuenta se dé porque nunca lo han mandado a dar clases a ninguna iglesia. Pero conoce lo que está diciendo, conoce la palabra y sabe expresarse y sabe cómo va en el orden. Entonces, yo diría que el hermano Fernando, igual que yo, somos pastores maestros. Entonces tú tienes que aprender a obedecer, a volver a la senda antigua, no a alinearse con la música moderna, con los pastorcitos de seminario o hechos por ellos mismos, pues con la música moderna del reggaetón, cuanta cochinada, hasta salsa hay. O sea, un salón de baile para que la gente se crea cristiana y está bailando. Yo se lo dije una vez a un muchacho, pues eso se llamaba Arturo. Yo me paré de la banca donde estaba sentado, yo no estaba predicando, además estaba en alabanza. Y como yo soy así, le dije, hermano, deje que vean a Jesús. Deje que vean a Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos quieren que lo vean a ellos. Danzando, alzando las manos, pegando brincos y todo eso, hablando en lenguas que no son ciertas. Y al que menos ven es a Jesús, porque la gente está ocupada viendo a este payaso pegando brincos en la iglesia. A un muchacho, lo oí hablando en lenguas, a la par mía. Y yo se lo dije, oiga, usted no habla en lenguas. A mí no me venga con esos cuentos. Me dice, sí, no, dice, pero como todo el mundo está hablando así, yo también. Es una blasfemia. Porque todo el mundo estaba hablando en lenguas. Él también estaba, le vendo la vaquilla, le vendo la vaquilla, la vaquilla, la vende la vaquilla. Y es como una otra congregación. Que según todo el mundo era profeta. Y un medio atalantado. Ahí se metía todo el mundo. En esa congregación. Y un hermano no, yo le reprendo al diablo, empezó a hablar en lenguas, según él, porque después venía la profecía. Y empezó así. Dice el Señor que no coma maní en la iglesia. Ay, Dios mío. Que no coma maní en la iglesia. Bueno, las cosas que se ven. Espero en Dios que el hermano Fernando Chinchilla, mi pastor, no me diga que eso le pasó a él alguna vez en su congregación con sus ovejas, que ninguna oveja le salga como esas. No, eso eran cabros, no eran ovejas. Dice el Señor que no coman maní en la iglesia. Dice que alguien estaba comiendo maní. Como ahora se permite comer chicle, comer maní, llevar sobres de comida, esa chatarra a las iglesias, y allá por debajo están comiendo. ¿Quién sabe quién es? ¿Quién sabe quién estaba comiendo maní? El hombre lo vio y agarró por ahí. Esa era la profecía, según él. Bueno, entonces el hermano llegó a la conclusión y puso mucho énfasis
en el seguimiento y en la capacitación a fondo uno a uno de los líderes espirituales. Y el crecimiento fue verdadero y grande. No es lo mismo que llegue Juan, que nunca ha entrado a una congregación y se siente a escuchar sermones, a que llegue Pedro y un hermano laico, un discípulo ya avanzado, que ya se siente, ya siente que tiene el poder del Espíritu Santo, o sino que se lo pida. Bueno, con respecto a esto, les voy a decir que cuando alguna pregunta a mí me la hacían y yo no la podía responder porque no me sabía la Biblia de memoria, ni me la sé, yo le decía, bueno, hermanito, mañana o pasado mañana le doy la respuesta. Eso me hacía a mí venir a escudriñar y escudriñar y escudriñar y orar hasta que tuviera la respuesta. Dios no va a permitir que un hijo de él sea avergonzado ni cosa por el estilo. Y el Espíritu Santo me daba las respuestas. Y entonces ya yo le respondí al hermano, mire hermano, la pregunta que usted me hizo, que no le pude responder, está en tal parte, vamos a leer la junta. Ah, y otra cosa, no es que el laico va a estar ahí en la banca hablándole al discípulo nuevo, sino que tiene una responsabilidad. Máxime que aspira a ser pastor, evangelista, maestro, etcétera. Bueno, hermano, quiere que lo visite en su casa. O te invito a tomar un café en mi casa. O veámonos en el parque. O prácticamente hacerse amigo del nuevo. Al principio tal vez se le pone difícil el asunto, porque en esta vida todo cuesta. Pero si tiene el Espíritu Santo y ha orado, saldrá avante como tiene que ser. Sí, no es lo mismo, decía, que Pedro llega y oye predicaciones, y después no vuelve. Y no le gustó, no entendió o le dio pereza. Pero para eso está el laico, el discípulo más avanzado, el que le está ayudando al pastor. Por eso dicen pastor de laicos. Pastor de laicos. Entonces, le invitas a la casa, toman cafecito y el otro día vas a la casa de él y le pones el café porque te tomas un cafecito también. Y se hacen amigos. Cuando se da cuenta, estás escudriñando la palabra más que nunca, porque no le vas a quedar mal al nuevo discípulo. Ni Dios quiere que quedes mal. El Espíritu Santo te puso para ayudar en la iglesia, así como estoy haciendo yo. Ayudar al pastor, a llevar las cargas. Cuando te das cuenta, ya el amigo está deseando de que llegue martes, jueves, sábado y domingos para ir a la congregación. No es que vas a pegar en todos. Otros te saldrán chuecos. Como Judas, ¿verdad? Que anduvo con Cristo y salió chueco. Pero te está obligando Dios, porque te va a ser pastor, te va a ser evangelista, te va a ser maestro, a que escudriñes, a que medites, como decía David, se costaba meditar. Y bien, hermanos, cuando se medita en Dios, es tan rico. Cuando uno se acuesta, después de cumplir la labor de Dios, y empieza uno a meditar, es tan rico que a veces lo hace Dios levantarse a uno otra vez. A mí me ha tocado. ¿Será cierto así como lo prediqué yo? O, no, tengo que levantarme, tengo que revisar la Biblia. No, sí estoy bien. Sí, porque uno, no todo el tiempo está ungido con el Espíritu Santo, de tal manera de que solamente vive en el Espíritu. O uno ha tenido un día cansado, un día de trabajo, un día pesado, ha tenido algún problema. Pero,
Dios no lo va a dejar quedar mal. Eso te obliga a leer, a escudriñar. Y es el negocio más bello del mundo. Es el negocio más lindo del mundo. Pero ¿cómo? ¿Pagan? Sí, sí pagan. Y pagan como ningún patrón del mundo paga. Vea si es negocio. Que se ganó una alma para Cristo. Una alma para la iglesia donde tú estás con el hermano. O sea, le haces una oveja al hermano Fernando. Y te estás ganando un galardón. Te están coronando. Te están preparando para la vida eterna, para la salvación. Porque la salvación hay que ganársela. Hay que ganársela. Por eso yo siempre repito en todas las predicaciones, bueno, casi en todas, lo que dijo Pablo. Prosigo a la meta. O sea, si vas corriendo, no puedes ir viendo para atrás. Te tropezas y chupulón. Prosigo a la meta a ver si alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado. Dios te alcanzó a ti para cumplir una misión. Pero para cumplir esa misión, tenés que llegar a la meta. Para llegar a la meta, tenés que proseguir, ser constante, perseverar en la obra. Y el pago, la salvación, la vida eterna. O sea que todos salen ganando. Sale ganando el hermano Fernando. Porque ya le trajiste una oveja. Sí, sale ganando la iglesia. Es una oveja más. Ah, sale ganando el discípulo. Porque ya lo pusiste en el camino. Y sale ganando tú. Con el mejor salario. O con el salario de mayor valor en el mundo. El morar con Cristo por la eternidad. Hermanos, si esto no es un trabajo. Por eso yo les decía al principio, yo me siento feliz que lo diga el hermano Fernando, que cuando hablamos por teléfono nos llevamos mínimo una hora y quisiéramos seguir y seguir y seguir, porque es lo más bello que puede haber. Hablar y saber de Cristo. Yo le hago preguntas al hermano, el hermano me hace preguntas a mí. Y así es como los dos aprendemos. El hermano me obliga a no descuidarme, yo lo obligo a él a no descuidarse. Me refiero en cuanto a sabiduría. Porque nosotros llegamos a un punto de ser sabios. Me dijo un señor, se queda viéndome y me dice, pues es un hermano de una iglesia, de un pueblo, se queda viéndome con cierta sonrisa y me dice, ¿cómo hacen ustedes de cualquier versículo? Hacen una predicación hasta de 3 horas. Hermano, hasta en la carne se siente uno orgulloso. Y sí, ¿por qué no? ¿A quién no le gusta que le digan a uno que es muy lindo? A nadie le gusta que le digan que es muy feo. O sea, ¿cómo hacen ustedes? ¿O son seres sobrenaturales? Pues prácticamente sí. Vivimos en la tierra, pero no somos de la tierra. Uno llega casi a convertirse en un ser sobrenatural, si es que ya no lo es. Como me dijo una señora que llegó toda brava a la oficina. Como sabe que yo soy cristiano, llegó toda brava y le dije, ¿por qué viene brava? Porque una señora que venía hablando conmigo me dijo que Cristo era extraterrestre. Y le dije, sí, claro que sí. Claro que Cristo es extraterrestre. Dios también. El Espíritu Santo también. Pero hermano, ¿cómo? Porque el que es terrenal, el que es de la tierra, porque nació en la tierra. Jesucristo
vino del cielo, vino del cielo. No vivía en la tierra, ni Dios ni el Espíritu Santo. Y nosotros tendremos que llegar a ser igual. En el rapto nos van revistiendo de personas espirituales como los ángeles, que si Dios me manda un ángel en este momento, yo no creo que vuelva un minuto en llegar donde mí o donde ti. O el Espíritu Santo quiere darse una vueltita ahí por Florida, a ver cómo anda la congregación. Él simplemente dice sí y ya está ahí. Dios está en toda parte y lugar. Claro, hay que aclarar, donde haya reverencia, respeto para Dios, no como el mundo dice. Dios está en toda parte y lugar. No, Dios no está en una cantina, no está en un burdel, no está en un hotel, no está en un salón de baile, no está en un partido de fútbol. Hay que interpretar muy bien eso para cuando tú, laico, te salgan con eso, te sepas defender. Bueno, el que habla, dice el Espíritu Santo, él hablará por nosotros. No os preocupéis qué habréis de decir, qué habréis de hacer. El Espíritu Santo hablará por vosotros. Como me pasó a mí, en ese lugar, donde todos me rodearon a hacerme preguntas, que todas las contesté y yo no las sabía. Yo no sabía dónde estaban y todas las contesté. Pues no fui yo. Ya, y el Espíritu Santo vio que yo no iba a poder. Yo no estaba, ¿cómo se llama? Tenía como 3, 4 años de estar en el Evangelio. Y yo no iba a poder con una clase de preguntas que le hace a uno el diablo, porque es el diablo que lo pone a la gente. Y el Espíritu Santo no me dejó solo. Fue el Espíritu Santo el que contestó, porque yo no podía. Y no me costaba contestar nada, porque yo solamente abría la boca y el Espíritu Santo hacía la obra. Así que tú tienes que escudriñar mucho las Escrituras, pedirle consejo al hermano pastor, para que quien como él te pueda aconsejar. Nunca pidas consejo afuera o a otros que no son de tu iglesia, porque te pueden enredar. A mí sí, porque yo soy de tu iglesia, yo soy de Tierra Santa, que lo digo con mucho orgullo. No he firmado nada, pero ya Dios lo firmó en el libro de la vida de Olman Chinchilla. No tuve que ir hasta la Florida. Cuando Dios nos oyó hablando a Fernando y a mí, perdón, al pastor Fernando, y acostumbres, hermanito, para que a decir pastor Fernando Chinchilla. No le diga Fernando, porque Fernando puede ser cualquier persona. Él no es cualquier persona, es un ministro de Dios, es una persona escogida desde el cielo. Yo, bueno, a veces se me salvan las de andar, porque soy medio atalantado, como ahora que dije Fernando, no, pastor Fernando. A mí me dicen pastor, o solamente me dicen pastor y no me dicen el nombre, pero para referirse a mí, los que me conocen en las iglesias, que no me conocen porque apenas he llegado, y no conocen mi nombre, mi hermano pastor, ¿sí? O cuando iba a una campaña evangelística a un pueblo allá, hermano pastor, hermano evangelista. El título se gana, no es que cae como maná del cielo, no, tienes que ganártelo, tienes que llorar. Pregúntale al hermano pastor Fernando Chinchilla si ha llorado. Yo he llorado, yo he mojado el piso de mi casa con lágrimas, a veces de emoción, a veces de arrepentimiento, y a veces de alegría, pero yo he llorado, me he arrastrado en el piso, suplicándole al Señor. He pasado difíciles. En el año 82 yo pasé un año paupérrimo. Si tú me regalabas $1000, se me perdían. Porque Dios, bueno, yo puedo decirlo con sinceridad,
Me estaba castigando porque yo me estaba portando mal. Pero también he tenido pruebas, pero las he pasado. A como pasé el castigo, un año entero, como lo aguanté, es que hay otra cosa, hermano. Tienes que aprender a soportar, porque al hijo, al que Dios toma como hijo, lo disciplina. Yo en el año 82 recibí el castigo de Dios, porque no andaba bien. Y aún así lo soporté. Lloraba y de todo hice, pero a mí el diablo no me va a vencer. No es que Dios me castiga, es que le permite al diablo que me castiga, porque Dios no me va a castigar así. Como Dios no le mató el ganado y todas las cosas a Job, sino que le permite al diablo que lo haga. Hasta le dice, pero la piel no la toques, es su alma, no la toques. Y ya como sea Job, hubo momentos en que hasta renegó el día que nació, porque un castigo de Dios no es jugando. Pero yo lo aguanté. Además de lo digo Dios, sí estaba mal portado, pero sí me sirve para la obra, porque es valiente. Lloró, se arrastró, pero logró aguantar hasta que él dijo, bueno, ya no lo castigo más. Al día siguiente empecé yo a prosperar. Al día siguiente empecé yo a prosperar. Es cierto que he tenido días malos, pero ya con esos días malos ya yo juego. A comparación a un castigo de Dios, a una prueba, pues la paso con mucho más facilidad. ¿Pero por qué me castigó? Por mal portado, por ser un hijo malcriado, un hijo que no obedecía. Yo no puedo ser pastor, no puedo ser evangelista, no puedo ser maestro. Y no pude haber llegado a ser maestro, pastor o evangelista si no hubiera aguantado la chilillada que Dios me pegó, ni las pruebas que he pasado, ni los libros que me he comido aparte de la Biblia. Hermanos, esto es de valientes, es de valientes. Los cobardes no entrarán al reino de los cielos, solo los valientes lo arrebatarán. ¿Por qué te digo todo esto? Porque no te vas a quedar ahí discípulo todo el día, todo el tiempo, viendo al hermano Fernando, el pastor Fernando Chinchilla, jalando la carreta solo. Tú tienes que ayudarle a él. Tú tienes que ayudarle a él. Si para eso Dios te puso ahí. ¿En qué? Yo no sé. Pero Dios te puso ahí para algo. No porque eres muy bonito, aunque sea muy bonito, muy bonita. No porque sea muy feo, aunque todos son muy lindos por dentro. Por fuera no importa, por cielo por fuera se volverá polvo. Es por dentro. Pero por algo estás ahí. No para estarle viendo la cara al pastor. No porque no tienes a dónde ir. Sino porque hay, ahí sí le digo, un propósito. El único propósito. Bueno, primero lo tenés que saber de memoria, porque si no, no estarías ahí hace años. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. El otro, y al prójimo como a ti mismo. Ese es el propósito de Dios. ¿Cuál es el prójimo? El hermanito que viene rezagado, el hermanito que viene llegando, o la hermanita que tiene un problema en la casa, que la hermana está enferma, y tú puedes, anda, ayúdale a hacerle el almuerzo. Si tienes ropa que lavar, anda y lávale la ropa. Y si tienes que hacer café, haces café y tomas también café y ahí. Y también eso es ganancia. Que viene una señora con una valija ahí, la pobrecita ya con la lengua afuera, parece que viene ahorcada. Señora, pídeme que le ayude. Agarre usted a un lado, yo agarro el otro. Señora, usted me puede ayudar porque voy para tal parte y no tengo paz. Y mire lo que ando nada más. En eso hay que tener mucho cuidado, eso sí, porque hay mucho sinvergüenza. Pero siempre hay que ayudar al prójimo.
no negarle una taza de café, un vaso de agua, un gallito a una persona que llega a la casa. Y a mi casa, mira cómo llegan. Eh, Eso es lo que no los puedo pasar adelante. Hay unas gradas y echadita para allá un poquito, porque si la perra la alcanza, se la come a ella y se come el almuerzo. Digo, mire, perdone que no puedo pasar adelante porque la perra mía es una fiera. No, no, no importa. Yo he vestido gente allá afuera que viene mojada, gente indigentes, vienen mojados, zapatos mojados, la media. Yo le he puesto hasta medias mías, zapatos viejos que yo tengo, que están buenos todavía, ropa mía y hasta una cobija a una persona indigente. Claro que yo sé que es un drogadicto del barrio y que solo años hace, no se lo doy. Y sé que Dios no me castiga por eso. Porque para dar hay que pedir la dirección de Dios. Porque en este mundo hay cada sinvergüenza que lo que llegan es a ver para dentro de tu casa y después te roban algo. Ahora estamos en otros tiempos. Puedes volver a las sendas antiguas, como eran los hermanos antes, que vivían en comunidad, se repartían las cosas entre ellos. Claro que hay cosas que han cambiado. La Biblia dice que hay que dar hospedaje al que llegue pidiendo hospedaje. Bueno, pero Dios sabe que no es culpa de uno. Porque uno da hospedaje a una persona que no conoce, al día siguiente amanece sin televisor y sin licuadora y sin nada. Siempre hay que pedir la dirección de Dios. Sí se le puede ayudar, mire, pero no lo puedo pasar adelante. Tal como mi casa que tiene corredor. Sí le puedo casar una cobija y lo puedo abrigar y todo eso, pero no lo puedo pasar adelante. Entonces pongo excusa a la perra. Y es cierto, es una excusa cierta. La perra se lo come. Más si lo había costado. Bueno, hermanitos, espero en Dios que les haya servido un poco. Pero para que lo pongas por práctica. No para que yo no hablo para que me digan hablar. Eso me lo enseñó el Señor. Yo hablo porque me gusta enseñar. Por eso les cuento anécdotas y todo eso. Porque yo empecé un día como discípulo. De discípulo, no había pasado un año cuando me llevé la chilillada del Señor. Porque estaba de discípulo, pero no hacía caso. Ya cuando me arrepentí de verdad, empecé de nuevo como discípulo. De discípulo a predicador, a evangelista y a maestro. Hay que empezar por el principio, pero no empiecen como yo. Empiecen bien. Arrepenteos. Y multiplíquense uno por uno. ¿Cómo se multiplican? Ya se los expliqué. ¿Quiénes ganan? Todos. El discípulo, el laico, la iglesia, el pastor, porque le trajiste una oveja más. Y a cada uno, al pastor un galardón